Bien, vamos a hablar un poco de lupus, ¿sí? Que es una patología central de esta era de reumato, ¿sí? Una patología que les diría es el equivalente a ver anemias o leucemias en hemato, a ver tiroides o diabetes en endocrino, a ver enfermedad renal crónica y aguda en nefro. Es un tema bastante importante que se les toma mucho en el examen escrito y en el examen oral. Y es una patología que, si bien, como todas las patologías reumatológicas, no son tan prevalentes como otras que vemos a lo largo de la carrera, dentro de todas las que vamos a ver en esta era, tiene un cierto grado de incidencia como para que la tengamos en cuenta, ¿sí? Fíjense que tienen la clase de hoy, ¿sí? Que es como una introducción al tema, y después tienen la clase presencial, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que le da el doctor Rey al tema en esta era, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Denme un segundo que voy a silenciar esto. Ahí estamos. Si hablamos de lupus, ¿sí? Tenemos que hablar de que seguramente es una de las enfermedades que más se estudia dentro de la reumatología, ¿sí? Que más escenarios heterogéneos presenta, porque es una enfermedad con afectación sistémica como otras que estuvimos viendo, pero esta particularmente tiene una presentación bastante heterogénea y que por ahora, ¿sí? Genera todavía muchas dudas en todo lo que tiene que ver con su fisiopatología. Todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Sí, esperen que pensé que había silenciado esto y no lo había hecho. Denme un segundo. Perdón, ¿eh? Bien. Ahí estamos. Les decía, todavía hay muchas preguntas que no tienen definición. Por ejemplo, es si siempre que tenemos anticuerpos positivos estamos frente a un paciente que tenga la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad? Es muy difícil establecerlo por esta afectación sistémica que el paciente tiene. Y una vez que hacemos el diagnóstico, si siempre es necesario indicar el tratamiento o no. ¿Sí? El lupus es una enfermedad autoinmune, como todas las que venimos viendo, que tiene la particularidad de afectar el sistema inmune innato, ¿sí? El sistema inmune adaptativo, y que eso conlleva la formación de inmunocomplejos, y esos inmunocomplejos tienen la capacidad, como hemos visto en otras patologías también, de infiltrarse en múltiples órganos e ir generando daño, ¿sí? Incluso muchas veces órganos que son vitales para la vida y probablemente el lupus termine siendo una de las pocas enfermedades autoinmunes que a partir de su complicación pueda terminar con la vida del paciente. Bien, las mujeres se llevan todos los números para el lupus, particularmente vi muchas veces pacientes con lupus, nunca vi un hombre, siempre vi mujeres, se dice que la relación es aproximadamente de 9-1 en cuanto a mujeres y hombres. Y en cuanto a su fisiopatología, más allá de todos estos enigmas que se plantean alrededor de la enfermedad, que se sigue estudiando en gran cantidad, se sabe que el papel de los linfocitos T y de los autoanticuerpos es realmente fundamental para que la enfermedad se desencadene. Hay factores ambientales, ¿sí? Que podemos mencionar, por ejemplo, el citomegalovirus, por ejemplo, la infección por Epstein-Barr y la persistencia de una inmunoglobulina G positiva para alguna de estas dos infecciones. En algunos trabajos randomizados se vio que los pacientes que tenían estas serologías positivas estaban, mejor dicho, dentro de un grupo de pacientes con lupus, se vio que muchos de ellos tenían serologías positivas para Epstein-Barr y para citomegalovirus, lo cual se intentó plantear que la infección por estos virus puede llegar a tener alguna relación a partir de determinarlos como desencadenantes ambientales. Lo mismo pasa con la luz ultravioleta, ¿sí? Por ese gran efecto de ruptura a nivel del ADN que causa apoptosis en las células de la piel y además de provocar infinitas neoplasias de origen dermatológico, una enfermedad que podría estar provocándose el lupus. Y después hay un componente genético importante, de hecho,
aproximadamente un 57-60% de los casos de los pacientes con lupus tienen un antecedente familiar de primera línea o de segunda o tercera línea. Esto se explica a partir del complejo de histocompatibilidad que hemos visto en hematología cuando hablamos un poco de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y después, si nos queremos poner un poco más finos y más modernos, en el 2024, algún estudio de secuenciación de ADN, como hemos visto en hemato, donde podamos ver la expresión génica del paciente, también ha demostrado que hay alteración de la función de los linfocitos T, que hay alteración de algunas histonas, ¿sí? Que podrían explicar el desenlace, ¿sí? De la patología. Más allá de esto, ¿sí? Tenemos algunos anticuerpos que son fundamentales para la comprensión de la enfermedad entera, ¿sí? Que están incluidos en los criterios clasificatorios del lupus, que vamos a hablar después un poco. Y estos anticuerpos, algunos son muy específicos, como por ejemplo el anticuerpo anti-ADN bicatenario, ¿sí? Que lo pueden encontrar como anti-ADN-BC, los anti-SM, los anti-ANA, también otros no tan específicos como los anti-RO y los anti-RNP, que son los ribonucleotidasa, que están presentes en otras patologías que hemos visto también en reumática, que vamos a ver. Pero lo cierto es que el anti-ADN bicatenario y el anti-ANA, junto con el anti-SMIT, son los anticuerpos que uno mayormente se encuentra. Es cierto que hay algunos pacientes que pueden llegar a tener un cuadro compatible con lupus, pero con títulos bajos de anticuerpos. En ese caso, es probable que esos pacientes tengan anticuerpos contra antígenos que todavía no fueron especificados, ¿sí? El daño, lo mismo que venimos viendo hasta ahora, se produce por depósito de los inmunocomplejos, sobre todo a nivel de la piel y del riñón en el lupus, aunque como les dije es bastante heterogéneo. Y que solamente yo tenga presencia de un anticuerpo positivo no quiere decir que el paciente vaya a desarrollar el lupus. De hecho, se ha encontrado en sangre, incluso muchas veces estos anticuerpos hasta 5 años antes de que se manifieste alguna expresión clínica. Entonces, eso quizás nos puede servir como una red flag para pensar que el paciente puede desarrollar la enfermedad, pero que tenga los anticuerpos positivos no necesariamente quiere decir que vaya a tener algún tipo de expresión clínica o patológica. Si hablamos de expresión clínica o patológica, vamos a ver que, como todo lo que venimos viendo en reumato, tenemos que estudiarlo por diferentes afecciones. Una de las afectaciones que tiene el lupus y que es muy frecuente es la afectación dermatológica o mucocutánea, ¿sí? Otra vez volvemos con los dermatólogos, ¿sí? Que muchos de ellos son los encargados de hacer el diagnóstico de lupus. Ahí tenemos el LECA y el LEC. El LECA es el lupus eritematoso cutáneo agudo y el LEC es el cutáneo crónico. El LECA, ¿sí? Puede ser tanto localizado como generalizado. Por lo general, genera el famoso eritema en alas de mariposa, que ustedes seguramente ya escucharon, ¿sí? Que puede ser tanto macular o papular, que se encuentra en forma simétrica en los puentes nasales, en ambas mejillas, que respeta el surco nasogeniano. Los dermatólogos vieron que tienen como algunos datos muy puntuales que para mí particularmente es imposible memorizar, pero para ellos es suficiente como para plantear diagnósticos diferenciales. De hecho, una de ellas es la dermatomiositis, que suele respetar las articulaciones metacarpofalángicas, mientras que el lupus no lo hace. Y además el lupus, por lo general, tiene afectación en zonas fotoexpuestas, ¿sí? Si hablamos de un LECA, de una afectación aguda, no suele haber cicatriz residual posterior a la lesión. Si hablamos de un LEC, sí, muchas veces cura con atrofia y con cicatriz. El subtipo más visto de este tipo de cuadro es el que los que hicieron dermato ya lo deben haber visto, es el lupus discoide, que por lo general está a nivel de la cabeza o en la región cervical, que son lesiones que parecen un disco, que producen alopecia y muchas veces incluso pueden provocar deformidad anatómica. En la clase que ustedes van a tener en forma presencial, con Juliano, con Patricia, con el doctor Raca, con Andrea, van a hablar más en profundidad de todas estas manifestaciones que yo ahora les voy a dar como un pantallazo, ¿sí?
En lo que tiene que ver con lo osteoarticular, el lupus es bastante particular, ¿sí? Porque dentro de las probabilidades se dice que de un 70 a un 95% de los pacientes, lo cual es altísimo el porcentaje, va a presentar una artritis inflamatoria, ¿sí? Esa artritis inflamatoria suele ser con compromiso poliarticular, simétrica, puede ser migratoria, ¿sí? Y la gravedad es variable, puede ser solo una artralgia leve hasta una artritis deformante. Puede afectar rodillas, puede afectar muñecas, puede afectar las manos. No así las mialgias, que no son tan comunes en el lupus. Y si hablamos de compromisos un poco más severos o que pueden comprometer la vida del paciente, de hecho la principal causa de mortalidad en los pacientes con lupus es esta que voy a mencionar ahora, tenemos el compromiso renal, ¿sí? La afectación renal es clínicamente evidente más o menos en un 50% de los casos, ¿sí? Es decir, la mitad de los pacientes va a tener compromiso renal. Algunos trabajos, les diría que la gran mayoría de los trabajos, afirman que el compromiso renal se ve durante los primeros años, ¿sí?, del diagnóstico de la patología, a diferencia de lo que uno puede pensar, ¿no? Uno puede pensar que el compromiso renal, si es la principal causa de muerte y mortalidad en un paciente, podría llegar a aparecer con el correr del tiempo, y la realidad es que no. Suele aparecer durante los primeros años. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo aparece? Como una nefritis. ¿Bien? Como una nefritis que clínicamente es bastante relevante, es decir, que provoca bastante sintomatología en el paciente, que puede ir desde una proteinuria de alto rango hasta la clínica de un síndrome nefrótico, pasando por una falla renal aguda. Bien. Eh, Suelen desarrollar glomerulonefritis rápidamente progresiva, que pierde en consecuencia la función renal por afectación tubulointersticial o por afectación vascular. Eh, y aunque inicialmente uno puede hacer screening o puede ir a buscar esa enfermedad renal eh, con un sedimento urinario o con pedir en un laboratorio una función renal, puede ocurrir tranquilamente que el paciente no tenga esa afectación y está en el algoritmo de seguimiento del paciente por parte del reumatólogo ir pidiendo esa función renal para no comerse de repente una hematuria, una piuria, presencia de eritrocitos, leucocitos, caída de la función renal, aumento de la proteinuria a más de 500 miligramos en 24 horas. Todo eso que acabo de mencionar son puntos indicativos, ¿sí? Son indicadores de biopsia de riñón en un paciente con lupus, ¿sí? Una glomerulonefritis lúpica, sepan que se clasifica en 6 categorías distintas y que a partir de las diferentes categorías donde uno puede encasillar al paciente, se elige el tratamiento y se define el pronóstico. El doctor Rey les pregunta en el examen muchas veces cuáles son esos estadios de esa glomerulonefritis rápidamente evolutiva, de esa glomerulonefritis lúpica que el paciente desarrolla. Así que eso, estudienlo, seguramente igual en la clase presencial se va a hablar más de la clínica en particular de cada una de las afectaciones, ahí lo van a repasar. Después hay otros órganos que si bien se ven afectados no es tan frecuente, por ejemplo el pulmón con el derrame pleural y la pleuritis que no se ve tanto, y a nivel cardiovascular, un paciente con lupus puede tener pericarditis, puede tener miocarditis, ¿sí? Y puede tener lo que ustedes ya vieron el año pasado en cardio, que es una endocarditis de Niemann-Sachs. ¿Se acuerdan? Esa endocarditis que provoca también vegetaciones, lesiones más bien verrugosas que se ven con el ecocardio transesofágico, que favorece mucho la embolización, que estos pacientes además tienen un componente importante para tener coronariopatía, porque, como vimos la era pasada, el lupus se asociaba a la presencia de un anticuerpo positivo que era típico de la trombofilia. ¿Se acuerdan? Sobre todo de la trombofilia adquirida o del síndrome antifosfolipídico, que era el inhibidor lúpico. Bien. Ese inhibidor lúpico positivo adquirida aumentaba el riesgo de eventos trombóticos en un paciente que ya tiene bastante comorbilidad encima, por lo cual estos pacientes con lupus siempre tienen que hacerse screening para trombofilia. Siempre tienen que tener un estudio de trombofilia para ver si tienen o no presente el inhibidor lúpico
y si tienen o no riesgo aumentado de eventos trombóticos. Además, si uno habla de lo hematológico, podemos agregar que, como todo lo reumatológico, provoca leucopenia por acción del sistema de complejos a nivel circulatorio, puede provocar trombocitopenia por aglutinación de anticuerpos con las plaquetas, pueden provocar cuadros de anemias hemolíticas autoinmunes, lo hemos visto de hecho, y se asocia mucho al síndrome de Evans, el lupus, que son los pacientes que tienen en formas simultáneas anemias hemolíticas y plaquetopenias o trombocitopenias inmunes. Si hablamos de lo neurológico, es una patología que tiene una alta relación con el compromiso neuropsiquiátrico. Pueden tener los pacientes compromisos de tipo depresivos, pueden tener ansiedad, psicosis, hasta convulsiones, polineuropatías, ¿sí? Enfermedades cerebrovasculares. Es bastante florida la clínica. No tanto así en el tubo digestivo, donde el compromiso no suele superar el 10%, ¿sí? de los casos. Lo mismo ocurre con la afectación ocular, con la queratoconjuntivitis. Y a nivel clínico creo que no hay mucho más para agregar. Sí, el lupus puede cursar con adenopatías, ¿sí? Esas adenopatías de características blandas, sobre todo en región cervical, axilar e inguinal. Y si uno habla, ¿sí? de la clínica, tendría que irse siempre por la parte de la afectación cutánea, la afectación renal y la afectación articular y la hematológica, que también es bastante frecuente. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, vamos bien. Bien. Si hablamos del diagnóstico, la mayoría de los casos, el diagnóstico surge a partir del juicio clínico, ¿sí? Del examen físico, de la anamnesis, de los marcadores de autoinmunidad, por supuesto, sobre todo los anticuerpos anti-ANA, que tienen mayor sensibilidad para el lupus, aunque son menos específicos que los anticuerpos anti-ADN bicatenarios o anti-SMID. Y frente a esos anticuerpos, siempre es importante tener en cuenta la prevalencia de la positividad de esos, ¿sí? Es decir, si es un título en 40, si es un título en 80, si es un título en 160, porque el porcentaje de títulos es el que nos va a acercar más a la certeza del diagnóstico. Por lo cual, los anticuerpos por sí mismos no hacen el diagnóstico, ¿sí? Se tienen que interpretar en esa positividad y además sumarle a esa titulación la clínica que tenga el paciente, ¿sí? Eh, para apoyarnos, ¿sí? en esos anticuerpos hay que tener muy presente la clínica del paciente, también tener en cuenta los criterios diagnósticos del lupus, no es actual en el año Profe, se está 2009. cortando el audio, ¿no? Sí, se escucha entrecortado, Doc. ¿Me escuchan ahí? Ahí mejoró, ahí mejoró. Ahí mejoró, si apago la cámara por ahí mejora un poco. A ver. No Después sé. de la titulación de que dijo 40 y 80 que mejoraba el diagnóstico de certeza, después de ahí se empezó a cortar. Ah, perfecto. Entonces yo lo que les decía es que los anticuerpos por sí mismos no pueden hacer el diagnóstico y que se tienen que interpretar según la positividad que tengan y según el cuadro clínico que tenga el paciente, ¿sí? Y que para eso se crearon unos criterios diagnósticos que ustedes los tienen en el libro, que son los criterios de la ACR, que es la American College of Rheumatology, que son del año 97, esos criterios, que después se actualizaron en el año 2019 y que lo que exigen esos criterios es que el paciente primero tenga un anticuerpo anti-ANA positivo en un título mayor o igual a 1 en 80 al menos una vez. Entonces, si yo tengo la presunción diagnóstica de que el paciente puede tener un lupus y pide un colágenograma para ver si hay presencia de algún anticuerpo, lo que puedo hacer es ver si ese anticuerpo está titulado en más de 1 en 80. Si está titulado en más de 1 en 80 al menos una vez, ya ese paciente le puedo sumar para el diagnóstico los criterios diagnósticos del lupus y ver si reúne 4 de esos 11 criterios para arribar al diagnóstico de certeza.
Si el paciente tiene un anticuerpo positivo y tiene el compromiso de su función renal, y yo sospecho que puede haber una nefritis lúpica que la confirmo mediante la biopsia, en ese caso, con presencia de anticuerpos anti-ANA y anti-ADN bicatenario, lo ideal sería hacer una biopsia renal. Lo mismo si tengo algún cuadro de situación como el que les puse antes de la hematuria, de los cilindros, de los eritrocitos, de los leucocitos, etcétera, en el sedimento, de la proteinuria. Si yo hago la biopsia en ese paciente con lupus y me encuentro con la nefritis lúpica más el anticuerpo anti-ADN o el anti-ANA, la sensibilidad es casi del 100%, ¿sí? Por eso es importante en estos pacientes, en esos casos, hacer la biopsia, ¿sí? Pero, como para cerrar el tema del diagnóstico, que repito, van a ver todo esto mucho más en profundidad en el teórico, pero la idea es de Rey era que yo les diera una clase como introductoria al lupus, que es un capítulo bastante grande y que no fuera tan chino todo lo que van a ver el día miércoles y el día sábado, podríamos concluir con que más allá de los criterios clínicos que tenemos y más allá de los anticuerpos que tenemos, cada cosa por separado no nos sirve. Tenemos que tratar de unir toda la información que tenemos para poder llegar al diagnóstico. Ni un anticuerpo positivo aislado hace el diagnóstico, ni un dolor articular aislado me va a hacer el diagnóstico, por supuesto, ¿sí? Entonces hay que orientar bien el algoritmo. En cuanto al tratamiento, ¿sí? A pesar de que existen una serie de pautas generales, siempre, como todo lo que vimos hasta acá, más allá de las generalidades del tratamiento, uno tiene que tener presente que lo debe individualizar. En este caso del lupus puntual, vamos a ver que incorporamos otra droga que es la hidroxicloroquina, ¿sí? Y que es muy importante que evaluemos la actividad y la gravedad de la enfermedad. La evaluación de los pacientes se tiene que hacer constantemente y se trata de evaluar la actividad de la enfermedad porque la enfermedad es una patología que cursa muchas veces con exacerbaciones, ¿sí? Para eso hay un score que es el SLEDAI 2K que usan los reumatólogos, nadie se los va a preguntar, pero sí les permite a ellos establecer mortalidad, establecer en qué momento la enfermedad va a estar más activa, en qué momento menos activa. Y más allá de todos los tratamientos no farmacológicos, como pueden ser la protección solar, el ejercicio aeróbico que mejora muchas veces los síntomas generalizados de la patología autoinmune, como en tantas otras, también es muy importante que tratemos de aconsejarlo al paciente con evitar la reducción de la masa muscular, que cada vez se ve es más importante aún que el ejercicio aeróbico. Hace unos años hablábamos de que el ejercicio aeróbico era todo, se los mandaba a los pacientes a caminar, a correr, a nadar. Hoy se ve que la generación de masa muscular es mucho más importante para generar resistencia y mayor probabilidad de enfrentar enfermedades en nuestra edad más adulta y evitar un poco la desmineralización ósea. Y hay que aconsejarlos a estos pacientes puntualmente que abandonen el cigarrillo, ¿sí? Si son tabaquistas, deberían abandonarlo, ya que se vio en muchos trabajos que el cigarrillo, el tabaco, disminuye la acción de la hidroxicloroquina, sobre todo en los lupus cutáneos. Entonces, otro consejo importante es el de la cesación tabáquica, así como también las vacunas para influenza, para el neumococo, para hepatitis B. Sí, si nos metemos, y para ir cerrando con lo farmacológico, por supuesto va a ir dirigido, como les dije antes, puntualmente a la afectación clínica que tenga el paciente, pero en términos generales todos los pacientes deberían ser tratados con hidroxicloroquina. Bien, a menos que tengan una contraindicación, todos deberían recibir hidroxicloroquina. Algunos trabajos, de hecho, han demostrado que la hidroxicloroquina reduce el número de exacerbaciones de la enfermedad, reduce los eventos trombóticos, reduce el daño de órgano a nivel sistémico y reduce la mortalidad. Si uno tiene alguna afectación de tipo leve por el lupus, podría asociarle corticoides a dosis bajas en caso de que sea necesario. Y si uno tiene afectación de tipo más severa, en ese caso podría combinar la hidroxicloroquina con algún inmunosupresor, como puede ser la cetoprina, el rituximab, la ciclofosfamida, el micofenolato. Pero siempre la hidroxicloroquina
que viene un poco a cambiar todo lo que venimos viendo en las clases hasta ahora, donde hablamos mucho de corticoides, donde hablamos mucho de inmunosupresores o anticuerpos monoclonales, que acá también están, pero sumamos a este antimalárico que es bastante importante. En aquellos pacientes que tengan recaídas muy frecuentes o que tengan enfermedad residual con un score de SLEDAI muy alto, en ese caso se puede indicar un anticuerpo que se usa bastante, sobre todo en España. Yo no sé si acá en Argentina está disponible, eso quizás la doctora Gómez Vara los puede poner un poco más en conocimiento, o el doctor Raga, que también hace mucho reumatología. No sé si acá en la Argentina está disponible el Belimumab, que es muy útil en estos pacientes que tienen múltiples exacerbaciones. Bien. Y luego de plantear esa terapia inicial y de cómo vamos a tratar al paciente, estos pacientes por lo general se benefician también de terapias de mantenimiento con dosis reducidas de las drogas, tratando de disminuir al máximo la cantidad de eventos adversos que puedan llegar a tener. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí, Clarísimo. perfecto. Bueno. Bueno, van a tener de vuelta en la clase, estudien lupus, ¿sí? Porque el doctor Reyes les pregunta bastante en el examen este tema. Es una pregunta aparte que sirve mucho en el examen final, porque uno les pregunta lupus y de ahí puede ir a llevarlos a mato, llevarlos a neuro, llevarlos a cardio, llevarlos a un montón de especialidades. Eh, Así que bueno, nada, cualquier duda que tengan, me escriben, me dicen, y si no, Profe, sí. dije que tenemos que saber que siempre entra en examen como la clasificación de manifestaciones renales, como clase 1. Ok, ok, ok. Sí. Em, bueno, el examen saben que lo tienen el día 29 de junio los chicos del sábado, 26 de junio los chicos del miércoles. Bien. Y el último Zoom que nos tocaba a nosotros, que era el Zoom de lumbalgia y no me acuerdo qué otro tema, se coincide con un feriado, ¿sí? Un lunes feriado. Así que trataremos del lunes anterior a ese Zoom que van a tener de menos, trataré de dar los dos temas para que no les quede nada sin ver. ¿Sí? Profe, y perdón que lo moleste, ¿las notas no se sabe nada? Las notas de Mato yo las mandé el 19 de mayo, hace 8 días. Así que deberían subírselas en breve. No sé qué pasó, porque hace 8 días que las mandé. De todos modos, este sábado no, porque yo no les voy a dar clase, les va a dar clase Andrea. El otro sábado voy a llevar los exámenes y vamos a hacer una corrección, aunque haya quedado lejos en Mato, para que se saquen las dudas de cara al final, que seguramente van a tener que repasar para poder rendirlo. Así que quizás les viene bien el repaso. Perfecto, gracias. Bueno, los libero. Que tengan buena semana. Igualmente. Chau, chau. Gracias, doctor. Chao.